Muy buenas a todos y bienvenidos. Yo soy Álvarez del Valle y estáis en Facts Android. Hoy en el análisis del Doogee Mix. Doogee ha conseguido crear un terminal espectacular en diseño con un precio muy contenido. Analizamos el Doogee Mix. Este dispositivo está claramente inspirado en el Xiaomi Mi Mix que analizamos ya hace unos meses y vamos a ver si este fabricante chino ha conseguido ofrecer una experiencia similar a un precio que está entre 5 y 6 veces menos de lo que costaba originalmente el Xiaomi Mi Mix. En el apartado del diseño, como podéis comprobar, lo más llamativo es que 3 de los lados tienen unos marcos realmente contenidos. ¡Ojo! Unos marcos contenidos, no es que no haya marcos, como podéis comprobar. Además hemos elegido el color azul precisamente por esto, para poder ver realmente cuál era el diseño de los marcos, cuán gruesos eran, porque los renders no siempre eran veraces. En la parte inferior sí que tenemos una novedad, el sensor de huellas, que en vez de la parte trasera se pone en el frontal, y también la cámara de videollamada, que al igual que en el Mi Mix está en la parte inferior. En el lateral izquierdo tenemos la ranura para doble SIM o SIM y micro SD. En el lateral derecho el botón de encendido y los dos botones de volumen. En la parte superior el conector de auriculares, jack 3,5 mm, y en la parte inferior tenemos el altavoz y un conector micro USB. Echamos aquí en falta el conector USB tipo C. La parte trasera de cristal tiene la doble cámara con su flash LED. En ambas caras Doogee ha utilizado Corning Gorilla Glass 5, la mejor protección que podría tener un terminal, y para un smartphone que cuesta menos de $200, la verdad es que es una decisión muy buena. En la mano es pesado, quizás no demasiado, pero sí que se nota. Es cómodo, algo ancho, pero sobre todo llama la atención sus dimensiones, y es que son 5,5 pulgadas en un cuerpo que de altura tiene aproximadamente la misma que un móvil de 5 pulgadas. Eso sí, es algo más ancho. ¿Cómo se utiliza en el día a día? ¿Cómo son las sensaciones al no tener borde? Son buenas, la verdad. Incluso podemos utilizarlo sin poner botones en pantalla gracias a un sensor de huellas que soporta gestos. En la parte superior tenemos el auricular y el sensor de proximidad que hace que la pantalla se apague o no cuando estamos hablando por teléfono, aparte del sensor de brillo, que es el que calibra también el brillo de la pantalla cuando estamos en diferentes situaciones de luminosidad. Como decimos, el diseño es un aspecto muy llamativo de este terminal y para el precio que tiene nos parece un acierto total. Vámonos ahora a hablar de la potencia, porque aquí hay muchas cosas que decir. Para empezar, tenemos un procesador Helio P25, un octacore hasta 2,5 GHz, y esta versión es la de 6 GB de memoria RAM con 64 GB de almacenamiento interno. La potencia es espectacular. Es cierto que no llega a ser tan deslumbrante como en el Xiaomi Mi 6 con un Snapdragon 835 y 6 GB de memoria RAM, pero la verdad es que para ser un terminal de coste-contenido la potencia es brutal. Hemos utilizado aplicaciones intensivas como Astro, Inbox, juegos como Hearthstone, también Asphalt Extreme, Dancing Line. No tenemos ninguna pega en ese sentido, más allá de lo que nos aporta el software, de lo que hablaremos más tarde. Eso sí, no tenemos NFC y es algo que se echa en falta. Del sensor de huella, decir que funciona bien para desbloquear el móvil, pero que hemos tenido algún inconveniente, ya que en teoría cuando bloqueamos la pantalla y tocamos encima con el dedo se desbloquea, pero en otros casos hemos tenido que pulsar. Parece que es algo de software, pero tenemos ahí uno de los primeros fallos de este modelo. La potencia también es otro de los aspectos más llamativos y no creemos que se pudiera mejorar, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que hablamos de móviles chinos alejados de los fabricantes tradicionales. Hablamos de la pantalla. Aquí Doogee ha querido desmarcarse un poco y ha apostado por un panel AMOLED con tecnología Corning Gorilla Glass 5 de protección y una resolución HD, no Full HD. Evidentemente esto para un panel de 5,5 pulgadas es algo corto, pero tenemos algunas ventajas. Para empezar, el panel AMOLED en el sol se ve espectacularmente bien, no tenemos ninguna queja, algo que en muchas ocasiones suele ser un inconveniente, aquí no lo es. Y por otra parte, la pantalla se comporta muy bien en cuanto a respuesta y el gasto energético es menor, lo cual también se agradece. La batería de este modelo de 3380 mAh nos ha dado para un día entre 5 y 6 horas de uso normal. También es verdad que es variable, hay algunas aplicaciones que han consumido un poco más de lo que creíamos, pero no tenemos muchas quejas en ese sentido. También tenemos los gestos que soporta el propio software del teléfono, pero no es algo que creamos demasiado relevante. Vámonos ahora a hablar de las cámaras. Tenemos un doble sensor trasero de 16 megapíxeles y 8 megapíxeles firmado por Samsung y un delantero de 5 megapíxeles.
La cámara es uno de los aspectos que menos nos ha gustado. Con buena luz de día la velocidad de captura es buena, las fotografías son correctas, el color es bueno, el rango cromático, pero no vemos que tenga demasiado detalle. Si hacemos un zoom más o menos grande, no tiene que ser una barbaridad, vemos cierto ruido, cierto grano más bien, incluso con fotografías con muy buena luz, es decir, en la playa, a pleno día. Y eso nos ha extrañado. De noche, pues eso se acentúa y vemos más grano. Y en la cámara delantera directamente parece que tenemos un filtro rosado. Todo esto creemos que es algo de software que puede mejorar con las actualizaciones. Y de hecho, mientras lo hemos estado utilizando, el terminal se nos ha actualizado 2 veces, lo cual quiere decir que Doogee lo está cuidando y de verdad esperamos que sea así, por lo que os vamos a contar a continuación. Nos vamos a hablar de la interfaz. Doogee era un fabricante que tenía unos iconos feos, ya lo hemos dicho en ocasiones, pero que utilizaba Android de stock y eso nos gustaba. Ahora no, ahora utiliza un launcher que está disponible en el Google Play Store y que es personalizable. Y además tiene bastantes modificaciones. Esto hace que el software no sea tan estable. Hemos tenido problemas de que a veces la pantalla se ha apagado en ocasiones, el sensor no ha funcionado del todo bien y se ha reiniciado el terminal, pues digamos 3 o 4 veces en una semana que hemos estado probando. No son fallos que hagan que el terminal no funcione en el día a día ni mucho menos, pero sí son fallos importantes que Doogee tendría que tener en cuenta para solucionar. Nos hemos puesto en contacto con ellos y ya nos han dicho que están trabajando en corregir eso por software. Del mismo modo, el apartado de la cámara, que creemos que es correcto, tiene un apartado de desenfoque que funciona de forma demasiado agresiva y es irreal. No obstante, de nuevo, eso es algo que se puede mejorar por software. En ese sentido, por ejemplo, de la cámara principal, de la interfaz, quitaríamos el botón del 1x, 2x porque este móvil no tiene zoom óptico. Eso es un zoom digital que no hace más que confundir a los usuarios, ya que creen que a lo mejor estamos utilizando un zoom óptico en el que no perdemos calidad y no es el caso. Vamos a cerrar la review, vamos a hacer una conclusión doble. Por una parte, tenemos que decir que el Doogee Mix es un terminal inestable en cuanto a software en algunos aspectos. Personalmente me lo podría quedar en mi día a día, pero lo notaría. Y esto es importante, le damos un toque a Doogee para que lo mejore. Porque, y aquí va la segunda conclusión, si este terminal es corregido en cuanto al software y los fallos que tiene desaparecen, son fallos, digamos, que se pueden corregir con actualizaciones OTA, nos ha parecido uno de los mejores móviles que podemos comprar por entre 150 y 200 euros. Pensad que el diseño es espectacular, la pantalla es muy buena aunque no hablemos de resoluciones altas, ni siquiera Full HD. La potencia también es muy elevada e incluso tenemos un aspecto icónico, ya que es verdad, es un clon del Mi Mix o lo intenta, pero el Mi Mix no es un terminal que se haya visto de forma masiva y dejar este terminal, sobre todo en color azul, encima de una mesa, atrae las miradas. Eso a muchos de vosotros sabemos que ya os gusta, pero incluso si el tema de la estética no es importante para vosotros, el de llamar la atención, no creemos que haya muchos rivales a día de hoy para el Doogee Mix, más allá del diseño. La potencia que tiene, cómo funciona la pantalla, la calidad que da incluso a la luz del sol y lo que nos ofrece, por el precio que nos ofrece, nos parece una alternativa realmente válida. Lo único que pedimos, lo hemos repetido mucho en la review, es que Doogee tiene que corregir esos fallos de software, simplemente estabilidad y que el móvil sea un poquito mejor en ese aspecto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.